Francisco Zaragoza Brañes no precisa de mucha presentación, ya que lo conocemos todos. Perteneciente a la Asociación Amigos del Patrimonio, es presidente de la Junta Central de Semana Santa, hermano mayor de honor, actual vicepresidente de la Junta Diocesana de Cofradías. Y bueno, por la vinculación que tiene hacia la oración en el huerto, le une una estrecha amistad a la familia Noguera Valverde y Noguera Pastor, que hace que los mismos hijos le consideren el biógrafo de la obra de su padre. Entonces, bueno, no me dilato más y le dejo con la conferencia Vida y Obra del escultor José Noguera Valverde. En primer lugar, agradeceros a todos vosotros que estéis aquí, el interés que habéis mostrado por la figura de José Noguera Valverde, sobre todo porque empezamos con esta exposición y con estas charlas y demás a reivindicar dentro del panorama escultórico levantino a la figura de un escultor que, como veréis, tiene, como ya habéis visto, de hecho, en la exposición, tiene mucho y bueno dentro de nuestra Semana Santa. Y, por lo tanto, a veces es injusto encontrar obras, como en su momento fue el libro de los escultores murcianos del siglo XX del profesor José Luis Melendreras, en el que ni se le nombra. Y, sin embargo, se nombra a otros escultores que tienen solamente 2 o 3 obras. Veréis que aquí tenemos con Noguera muchas más de 2 o 3 obras. Por lo tanto, y a fin de que también no se me olviden a mí las cosas, quiero agradecer, en primer lugar, a la familia Noguera Pastor, muchos miembros aquí presentes, lo cual me congratula, pues primero cederme ese álbum familiar donde han conservado pues casi lo que podemos conocer de la obra de Pepe Noguera, que yo estoy seguro que es muchísimo más amplia de lo que incluso sabemos y que quizás, como he dicho en ese trabajo posterior que necesitamos hacer, pues vayan surgiendo cosas bastante interesantes. Después también es importante porque mi charla se basa en la obra gráfica, en ver fotografías, en ver obra, a los fotógrafos que me han cedido sus obras, entre otros a Moisés Marco, a Rollo de Sin, que ha hecho un gran reportaje que podemos disfrutar ya todos a través del Facebook, a Francisco Ruiz, a Antonio Molina y a otros muchos que a través de Internet pues, han publicado sus obras y que son difíciles de localizar, si no los nombraría aquí con mucho gusto. A Miguel Martínez por su apoyo en este proyecto, que contó conmigo desde el primer momento y que yo agradezco especialmente puesto que José Noguera Valverde dentro de, yo siempre he dicho, soy de Semana Santa, pero lo que me apasiona realmente de la Semana Santa es la imaginería y los imagineros y de ahí mi obsesión por conocer sus obras, conocer sus vidas y José Noguera fue el primer escultor con el que empecé yo a trabajar, a investigar y a saber a raíz, evidentemente, de la gran obra que tiene en Callosa de Segura. Y, por último, entre los agradecimientos a la Junta Central de Semana Santa por haberme hecho partícipe de este proyecto que considero que es un proyecto magnífico y estupendo. Pero, como decía, mi relación con José Noguera Valverde ya viene de lejos. En el año 79, en nuestra revista de Callosa, ya predecía yo la obra de Noguera Valverde como el escultor de nuestra Semana Santa. En el año 86, como curiosidad os diré que fui el redactor del artículo homenaje que Paco Liza rindió a Pepe Noguera en su muerte, el año de su muerte, el año 86. Ya oficialmente intenté, porque como digo, vengo reivindicando ya bastantes años la figura de Noguera, en el Congreso de Cofradías y Hermandades del Sureste de España, que se celebró en Cieza en el año 96, presenté una comunicación sobre toda su obra, que ha sido también el germen de 2 artículos que después también, pues a través de las amistades y de la obra, se publicó en la revista de Semana Santa en Ellín, donde también tiene una magnífica obra, y finalmente en la última revista Escuela de Imaginería, publicada y editada en Sevilla, donde se pudo reproducir el magnífico reportaje que también tienen en Internet los nietos de Noguera, y en el cual se recogía también de una forma gráfica maravillosa bastante obra y que sirve de base a lo que esta noche os voy a ir intentando explicar. Dentro también de esa obsesión mía por José Noguera y reivindicar esa obra, también en su momento, cuando surgió la posibilidad de hacer el Museo de Semana Santa, pues inmediatamente, bajo mi presidencia de la Junta Central, propusimos que llevara el nombre de nuestro escultor, como así fue, y como así además se ha conservado en esta nueva edición o nueva reinauguración del edificio actual que ocupamos, que desde el 2012 tenemos aquí y que recoge extraordinariamente las obras, permitiendo además, sobre todo, importantísimo la labor de mantenimiento y de restauración de dichas obras.
porque de hecho, si podemos ver esa exposición con la esplendidez que la estamos viendo, es porque prácticamente todas las obras están restauradas al día de hoy, que tras muchos años de servicio, como diríamos, pues las obras van adoleciendo de muchos males. Dejamos para posteriores ocasiones la obra de los hijos de Noguera, que también está ahí patente de forma subliminal y que hace que hoy veamos todas las obras en su máxima belleza. Pero vamos a centrarnos en una primera parte, que va a ser la vida, y una segunda parte más amplia, que va a ser la obra, para terminar con otra tercera parte, que será el oficio de escultor. Dentro de esa vida, sabemos que nació el 19 de septiembre de 1913 en El Puntal, una pequeña pedanía junto a Espinardo, pues al lado de la capital murciana. Zona de huerta, viene de huertanos, hijo de huertanos, pero evidentemente no ha sido huertano. Es el cuarto de 9 hermanos, aunque realmente 6 nacieron al poco de nacer. También, dentro de la personalidad, que también me gustaría que conocierais, los que no lo tuvisteis el placer de conocer a Noguera, entre los cuales me encuentro, pero a través de los testimonios de sus hijos, Noguera fue una persona desde siempre valiente y atrevida en todo lo que se enfrentara. Por eso a los 8 años ya trabajaba en una panadería, en la cual pues, cuentan que amasaba también figuritas con la masa del pan, en fin, las cosas que muchas veces sabéis de todos los artistas lleva dentro. A los 11 se pone a trabajar en la marmolería de Plácido Ruiz, y no por casualidad o porque fuera el único trabajo que tenía, sino porque él iba ya desde la infancia buscando su vena artística y encontró que en el esculpir, pues en este caso lápidas para cementerios y demás, pues había una faceta artística que él podía ya, pues a esos 11 años, empezar a hacer. Y no contento con eso, a los 17 se marcha a Barcelona como aprendiz del escultor José Clará. Y ahí es donde pega el salto, o sea, donde su iniciativa ya va a más, porque trasladarse, como comprenderéis, en los años de posguerra, los años de posguerra, antes de la guerra, desde Murcia a Barcelona no era ni una cosa fácil ni poco costosa, sino todo lo contrario. Sin embargo, él sentía algo dentro y tenía que expresarlo. A los 20 años, o sea, tras 3 años en Barcelona, es reclamado para el servicio militar, que en aquella época duraba 3 años y lo realizó en Alicante. Y qué casualidad que cuando termina de hacer el servicio militar, estalla la guerra civil y evidentemente es reclamado a filas para luchar en la guerra civil hasta el 39. Por eso no empezará su labor, digámoslo así, hasta el 39, en que, regresando a su pueblo, en este caso ya de Espinardo, contacta con el magnífico escultor José Planes, que tenía el estudio cerca de su casa. Y allí, pues planteando cuál es el futuro después de la guerra y después como en la situación esa terrible de la posguerra, el escultor José Planes es el que le dice que su oficio tiene que ser el oficio de escultor. ¿Cuáles son las razones para decidirse, en este caso Noguera, por ese buen consejo? Pues la primera, indudablemente, es su pasión por el arte, el sentirse artista y el querer desarrollar su faceta laboral, no en cualquier otro trabajo que ya había experimentado anteriormente, sino ya dedicarse al arte. En segundo lugar, porque evidentemente en el año 40 había una demanda tremenda de reposición de obras de las imágenes destruidas en la guerra civil, lo cual pues también favorecía el poder crear un nuevo negocio. Y finalmente, pues en la experiencia que ya en el año 40 estaba en marcha de los escultores, de los grandes escultores murcianos, José Sánchez Lozano y González Moreno, que estaban, como se dice ahora mismo, a tope, o sea, estaban que no daban abasto a la cantidad de obras que le pedían, con lo cual Noguera tenía un hueco claro y que ejecutó, que ejerció como tal, fundando lo que sería el taller de José Noguera Valverde. En el año 46 se casa con Dolores Pastor Palazón y fruto de su matrimonio serán sus hijos Pepe en el 47, Juan en el 48, Pedro en el 49, Dolores en el 52, Isabel en el 54 y Beatriz en 1957. Fijarse que luego veremos
cómo tiene que dejar esta familia numerosísima para irse a viajar a seguir buscando trabajo. Del año 40 al 1958 yo lo he denominado los años dorados. ¿Dorados por qué? Porque el trabajo iba cada vez más en aumento, hasta el corte drástico que supuso el año 58, en que de golpe prácticamente dejó de recibir encargos y entonces tuvo que optar por otra faceta que luego veremos. En las fotografías que vemos, una de ellas es el taller en plena producción. El taller, como decimos siempre, liderado por él, entusiasmado en llevar adelante esa labor, pero a la vez con una serie de oficiales que son los que realizaban distintas fases, que luego al final veréis que son necesarias para la realización de las imágenes, tronos, retablos. En este caso, en el centro de la imagen se encuentra Paco Liza, y entre sus manos, si os fijáis, está modelando en barro uno de los ángeles del paso de la Santa Cruz de Callosa de Segura. Igualmente delante tenemos, posiblemente sacando ya de puntos o en madera, las piernas del Cristo. Es decir, estamos hablando del año 54 de esta fotografía, pero me ha parecido interesante sobre todo por reflejar ese espíritu de taller en una fotografía también bastante interesante. Y algunos de los operarios que tenía, y él que creo que es el que está de espaldas, si no me equivoco, ¿no, Pedro? Es Ángel el que está de espaldas. El que está de espaldas es su hermano Ángel. ¿Vale? Igualmente, como podéis imaginar, pues en un taller relativamente pequeño, donde se desarrollan todas las cosas, las obras terminadas tienen que estar en un sitio más decente y ocupan ni más ni menos que los salones de la casa. Y en la otra fotografía vemos algunas de las imágenes ya prácticamente preparadas para ser servidas y estaban en el salón de la casa. Vemos a la izquierda la Soledad de Melilla, de una Santa Rita, y detrás, si os fijáis, vemos la Virgen de los Desamparados de Callosa, preparada con uno de los angelitos y el otro no estaría muy lejos. ¿De acuerdo? ¿Él? Exactamente, está abajo, sí, ahí abajo. Como he dicho, otra de las fases de su vida, fue la estancia en Venezuela desde el año 58 hasta el año 1983, en que regresó. ¿Por qué se va a Venezuela? Pues básicamente porque, como he dicho, se interrumpe el trabajo que, como veréis luego a la hora de exponer las obras, prácticamente es de golpe. O sea, en el 57 aún tiene una buena producción y en el finales de 57 no hay encargos, con lo cual hay que buscarse la vida y con una familia numerosa pues hay que correr. Él había estado en contacto con unas monjas a las cuales les había trabajado y conocía, y ya le dicen que en Venezuela pues hay demanda de trabajo, hay demanda de restauración del patrimonio religioso. Y él decide cortar con Murcia y desplazarse a Venezuela. Un ejemplo muy parecido al que el escultor cercano de Albatera, Valentín García Quinto, hizo con Perú. Lo mismo. Tiene una serie de demandas, se corta la demanda de obras, no hay trabajo y van a Sudamérica, que en ese momento pues está en auge, está floreciente, está invirtiendo y pueden desarrollar sobre todo dos labores. Una, la labor de restauración de las grandes obras del 18 que hay en Sudamérica, maravillosas, y otra la de complementación o creación de otra serie de obras. Por eso se traslada allí y muy pronto, con su hermano Ángel, logran instalarse, tener fama, tener trabajo y ganar suficiente dinero, imaginar, para poder permitirse primero una vida allí más o menos holgada y después estar mandando dinero para mantener toda su familia aquí creciendo y buscando ya trabajos y demás. Él tenía todos los años, realizaba un viaje a la familia para estar en contacto, aparte del contacto permanente. Pero imaginaos en los años 50, desplazarse desde Venezuela hasta Murcia, pues no eran los aviones que hay ahora, no son las cuestiones que hay ahora, sino que son los largos viajes en barco. Había que programar muy bien el trabajo para poder seguir trabajando ahí y ganar lo suficiente y poder para venir aquí una temporada y poder estar con la familia. Incluso el trabajo llega a un momento que consiguen un gran trabajo, que luego veremos algunas obras, que es la restauración del Palacio Presidencial de Miraflores, y allí llama a su hijo Pedro, que ya está también encaminado en el mundo del arte desde Murcia, y se marcha para allá, también a Venezuela, 4 años. En su estancia también, fuera de la restauración de trabajos y demás, se anima a abrir 2 comercios, uno de antigüedades, llamado El Arte Antiguo, y otro de imaginería, llamado El Divino Pastor. En uno de ellos incluso recibe ese diploma que tenemos bajo en el rincón del escultor, precisamente por ser una persona destacada.
Y es que todo el que ha conocido a José Noguera lo que destaca es esa forma de ser amable, sincera, cordial, ¿de acuerdo? Que es lo que hizo también pues, que ganara esa justa fama también en Venezuela. Como decía, fijarse, es una fotografía que me ha pasado a la familia interesantísima porque habla de lo boyante que él vivía en Venezuela, o sea, con su gran coche para poderse desplazar. Llegó a ser en Caracas y algunas ciudades como Baguitá y demás que veremos, pues un personaje bastante reconocido y pues reverenciado, casi diríamos. En 1983, ya tras 20 y tantos años en Venezuela, decide que ya está mayor y que ya es hora de regresar, ya a Murcia y estar aquí. Y utilizará esos 3 últimos años que le quedan, primero para modelar en casa tranquilamente lo que le apetecía, y un ejemplo es ese busto que preside el cartel de la exposición, que es de un nieto suyo, ese modelado, perdón, del niño, y también para ir visitando a las diferentes personas con quien ya había mantenido los encargos anteriores, puesto que muchos de ellos, como es el caso, yo recuerdo de haber venido, de haber oído hablar a Antonio Serna, presidente de la Cofradía del Silencio, con el paso de la oración del Huerto, y nombrar pues, una serie de anécdotas que ellos vivieron en aquella época de viajes hacia Murcia para los encargos. Finalmente, el 26 de enero de 1986, una angina de pecho repentina le produce la muerte. Pasamos a la segunda parte, sus obras, que es lo más conocido. Podemos decir que en Callosa tenemos casi el principio y el fin de su obra, puesto que una de sus primeras obras fue la Virgen de los Dolores de Callosa y una de sus últimas obras fue el trono que realizó para la Virgen de los Dolores de Callosa. Con lo cual casi tenemos el principio y fin de un escultor que aún nos implica más a Callosa a tenerlo como lo tenemos como nuestro escultor de la Semana Santa. También, junto a Callosa, aquí hemos hecho una pequeña selección del álbum familiar, esa Virgen de Vestir de la Candelaria y el San Antonio Abad de Alcantarilla. Fijarse que en un principio y en un final se vuelven a unir 2 ciudades, que las 2 ciudades son las que más patrimonio de Noguera tienen. Coincidieron precisamente pues, ese ambiente cordial de ir todos allí, de ir todos a él, cuando había muchísima más oferta de escultores. Sin embargo, ese ser entrañable, esa forma de trabajar amable y pues ha hecho que tanto Alcantarilla como Callosa seamos las 2 ciudades que tenemos más obra de José Noguera. En el 42-44, y muchas veces pongo cifras vagas porque, por desgracia, no teníamos con Noguera lo que se llama el libro de fe de vida, donde los escultores suelen apuntar cuándo hacen un encargo, cuánto cuesta el encargo y dónde lo entregan. Aquí tenemos a Roberto de Almoradí, que él tiene el libro de fe de vida de José María Ponsoda y gracias a eso pues se han ido descubriendo obras que no se sabía muy bien los años, pues claro, está todo apuntado. En el caso de Noguera, pues él no tenía esa costumbre. Entonces, simplemente ha podido conservar algunas de las fotografías, incluso cuando vamos a alguna de las ciudades, pues tampoco tienen constancia de la fecha exacta, por eso divagamos un poquito. Y ahí tenemos, si os fijáis, las primeras imágenes que suelen ser las patronas o las imágenes más importantes de cada uno de los pueblos, puesto que lo primero que se reponía siempre era eso. Aquí tenemos a la izquierda la primera, la Virgen de Guadalupe, de la pedanía de Guadalupe, también murciana, próxima a Guadalupe. La Virgen del Carmen de Orihuela, que es una de las piezas más desconocidas que no tenemos muy localizadas, pero está por Orihuela. La Inmaculada de Rincón de Seca, que curiosamente pues, ha vuelto al estudio de Pedro Noguera para ser restaurada, y es su primer modelo de Inmaculada, que no coincide con el modelo que tenemos bajo, que es la de la Inmaculada Delta, que es posterior. Y la Virgen de la Aurora de Espinardo. Como veis, combina de todo, o sea, desde la talla, obras en este caso todas talladas, a, como ya veremos posteriormente, imágenes de vestir. Como es el caso de la magnífica obra de la Virgen del Paso, que es una soledad en realidad, que es la patrona de la Ñora. Fijarse que ya estamos hablando de los patrones que siempre son las imágenes más reverenciadas y más queridas. Y Noguera pues, tuvo esa habilidad para poder satisfacer adecuadamente las necesidades que se presentaban y las inquietudes de cada uno de los pueblos.
Con el San Juan de la Raya, que reproducimos aquí, empieza uno también de los ciclos. Hay una serie de imágenes que por las solicitudes, por las demandas de los comitentes, se reproducen y se repiten. El caso de las Dolorosas, que luego veremos, el caso de los San Juanes o el caso de los pasos de la oración en el huerto. En este caso, basado en el modelo de Salzillo, es su primera experiencia y su primer acercamiento que luego, como veréis, perfeccionará más adelante. Una obra bastante personal es el Cristo de la Columna para la fábrica de pólvora de Murcia, una ermita que se ha quedado en el centro de Murcia y que ahora mismo está precisamente en un periodo de que no saben muy bien qué hacer con ella. Y la imagen suponemos también que está allí, aunque, ya digo, al ser un culto privado, pues es más difícil el acceso. La Virgen del Rosario de Rincón de Seca y una segunda incursión con el tema de la Dolorosa, en este caso de la Virgen de los Dolores de Monteagudo, Murcia. Podemos ver ya cómo va evolucionando, cómo intenta, dentro de las demandas del estilo salcillesco que tanto imponen los modelos en Murcia, pues intenta él también dar su toque personal. Del año 45 al 48, dos obras impresionantes. Primero, esa cabeza de San Miguel, que fue premio de los artistas nobles en la exposición de pintura y escultura de primavera de Murcia de aquel año, que posteriormente sería el modelo utilizado tanto para el San Miguel de, en principio, Alquerías, hoy en Santomera, como el San Miguel que tenemos bajo de Elda. Y una de las obras que nos hubiese gustado tener aquí en la exposición, pero no ha sido posible, que es el Cristo yacente de Ellín. Ese Cristo yacente que responde también al modelo de su maestro, vamos a llamarlo así, porque él no ha tenido realmente un maestro como tal, pero sí se ha inspirado en la obra, en este caso de José Planes, que es una obra también rotunda, donde además, dentro de la reinterpretación del modelo, él ha dado su toque personal que le identifica como obra de Noguera Valverde, porque si sabéis, si habéis visto muchas esculturas, sabéis que las obras muchas veces se suelen localizar por una serie de rasgos que cada escultor imprime a sus imágenes fuera de la necesidad de copiar o la necesidad de reflejar los modelos que se solicitan. En este caso es una obra también magnífica que se encuentra en la ermita del Rosario de Ellín. Como veis, el San Miguel de Santomera, de Alquería Santomera, vamos a dejarlo ahí, es muy, muy parecido también al San Miguel que tenemos de Elda. Sin embargo, dicho por sus hijos, que han observado de cerca, con mayor calidad y con mayor entrega y detallismo. Otro de los ejemplos, la Virgen de los Dolores, del barrio de los Dolores de Cartagena, siguiendo también el modelo de la Virgen de Salcillo, la Dolorosa de Salcillo. Y un Sagrado Corazón que reinterpretará en dos modelos diferentes. Aquí tenemos el realizado para Cartagena. He querido unir en esta misma diapositiva dos nazarenos de la misma época, pero completamente diferentes, puesto que, como digo, él siempre ha estado investigando, dando vueltas a intentar personalizar al máximo esta figura, que es la que con más libertad se ha empleado dentro de su producción. En este caso tenemos el Nazareno de la Ñora y el Nazareno de Puerto Lumbreras. Una advertencia, y es que el Nazareno de Puerto Lumbreras ha sido restaurado, pues, y muchas veces las restauraciones, pues lo que pasa con las restauraciones, que casi lo han reinterpretado también, y entonces pues pierde algunos aspectos de lo que sería el original más próximo al de la Ñora que al de Puerto Lumbreras. Pero aún así conserva sobre todo esas cejas arqueadas, altas, esa frente ancha, que definirán el tipo iconográfico de Noguera Valverde. Y también la imagen de San Juan. La imagen de San Juan tiene la característica, que es una de las adaptaciones que hubo que hacer a la obra primitiva de antes de guerra, que Ponsoda intentó hacerla, pero personalizó demasiado hacia su obra y en Callosa pues gustaba más ese San Juan más dulce, más salcillesco, y entonces Noguera, que sabía cómo conformar muchas veces las peticiones, pues consiguió acercarse mucho más a esa escultura primigenia de la que se guarda una fotografía, destruida en la Guerra Civil. Y llegamos al año 49, y fijarse, toda la producción que hemos visto hasta ahora se trata de imágenes exentas, más bien de tamaño reducido o tamaño natural de vestir, y sin embargo, Noguera tiene la gran capacidad de satisfacer la demanda, en este caso de nuestra ciudad de Callosa de Segura y de la Hermandad del Silencio, realizando un grupo copia de Francisco Salcillo de la oración en el huerto. ¿Qué mérito tiene esto?
Fijarse que es una persona autodidacta, es una persona que se atrevida, vamos a decirlo así, puesto que este grupo tiene una figura primordial que es el ángel, que es bastante difícil y ha sido bastante imitado y nunca ha conseguido con la suficiente calidad como, por ejemplo, consiguió en este paso de la adoración en el huerto en Callosa. Para realizarlo, indudablemente, tenían la posibilidad entonces de ir al Museo Salcillo, tomar notas, tomar bocetos, e incluso tomar apuntes, y trasladó la petición de Callosa de realizar el paso de adoración en el huerto, un paso con 5 figuras, en el cual además se combinan todas las formas de hacer la imaginería. Por un lado, el ángel completamente detallado en madera y policromado a la estofa. Por otro lado, la imagen del Cristo, una imagen de vestir. Y por otro lado, los apóstoles, que son imágenes enlienzadas, es decir, llevan el cuerpo de lienzo, que son las 3 técnicas en las cuales siempre se mueven cualquier tipo de escultores. En nuestro caso, ya digo, logró una de las obras que, como veremos, la reprodujo posteriormente en 2 ocasiones más, pero evidentemente con el amor y el cariño que le tenemos para nosotros, esta es la mejor. Para Alcantarilla, volvemos, fijarse la dualidad, Callosa-Alcantarilla se va a repetir varias veces. Para Alcantarilla vuelve a realizar otra serie de obras que también son muy importantes dentro de la ciudad. El Cristo de la Nueva Muerte, que podemos contemplarlo también en la exposición, el San Juan y la Dolorosa. Fijarse cómo en las 2 imágenes ya del año 50, estamos hablando de una diferencia de 40 años, la evolución es grande, las calidades son mejores, especialmente en el San Juan, que logra ya una imitación bastante aproximada, pero aún así tiene el toque de José Noguera, es decir, no es una imitación total, sino que también tiene la impronta de José Noguera, que hace que sea una obra muchísimo más personal. Siguiendo esa línea, el Cristo de Medinaceli también para Alcantarilla y 2 imágenes de Virgen para Melilla, una esperanza y una soledad que abrirán el paso también para una tercera imagen en Melilla. Son ya imágenes de vestir en las cuales se trabaja más lo que es la cabeza, las manos, que el resto del cuerpo, de imágenes que son detalles. En ese mismo año, para Callosa realizará pues otras grandes obras. Fijarse que no es casualidad solamente el haber expuesto este orden a las fotografías, sino que es una realidad, como en Callosa él ha hecho lo mejor de su obra en realidad. En este caso, la retablística, que es otra de sus facetas artísticas, con el diseño de pasos y demás, que tenemos en el Rincón del Escultor algunos ejemplos, y con la realización de todo lo imaginable, vamos a decirlo así, para una cofradía. En este caso, para la Virgen de los Desamparados, de Callosa de Segura, en el que realiza este magnífico y grandioso retablo, pero además realiza su titular, la Virgen, y realiza también las andas en las que se porta en la procesión. Es decir, es un todo confiar en un gran escultor que no defrauda con sus obras. Y también el altar del Exceomo, que es un altar también sobrio, sencillo, pero también bonito, pasional y acorde muchas veces con lo que es el entorno en el que se circunscribe, que es el de la iglesia arciprestal de San Martín, que, como sabéis, tiene ese estilo renacentista. Seguirán las obras para Alcantarilla, con esa Virgen de la Esperanza, el paso del Exceomo, el trono del Exceomo para Callosa, y también una Virgen de la Fuensanta para Sabadell. La Virgen de la Fuensanta son otro de los iconos que cualquier escultor murciano desea realizar, y en este caso él tuvo la oportunidad de hacerlo para Sabadell. Nos metemos ya en el año 1954, fíjate qué rápido pasa el tiempo y qué poquitas obras, podríamos decir, para ese taller. Pero es que esa falta de documentación de muchas obras que tenemos localizadas son las que hace que no podamos meterlas en algunos años concretos, sino que hagamos una selección de las mismas. Para Callosa realiza un trono impresionante, grandísimo, enorme, diseñado por los hermanos Frede, que cualquier otro escultor a lo mejor no hubiese estado dispuesto a realizar un diseño de otra persona. Sin embargo, él, como digo, tenía esa apertura de mente y no tenía ningún problema de satisfacer cualquier demanda que le llegara. En este caso, tanto la Virgen de las Angustias, que responde a la copia, o sea, al original que está en la iglesia de San Bartolomé de Murcia, como ese trono con ese Vía Crucis, con esas luces, con esa majestuosidad que, digamos así, imaginaron en el boceto que también tenemos en el Rincón del Escultor, gracias a que la familia lo conservó, puesto que no se recuperó para Callosa, de los hermanos Frede.
Es un paso, como digo, único, especial y además, comentaba antes, que la característica que tiene Noguera y su taller es que no se dedicaban solamente a un sector, como podía ser Sánchez Lozano o Juan González Moreno, que se dedicaban solamente a hacer imaginería, al día de hoy José Hernández Navarro, sino que él realizaba todo, pasos, imágenes, retablos, o sea, el entrar en su casa era satisfacer la demanda de lo que quisieras y además, por lo visto, pues también a unos importes económicos interesantes para las cofradías. En el año, como hemos dicho, en este mismo año, que fue el gran año de Callosa, porque llegaron de golpe 3 piezas fundamentales de nuestra Semana Santa y maravillosas, como hemos dicho antes, la Virgen de las Angustias, y ahora el paso de la oración en el huerto, lo que es el trono, también de un diseño absolutamente original y único, en el cual se hacen presentes los 12 apóstoles a través de esas hornacinas jalonadas por guirnaldas. Y el paso de San Juan, que además, curiosamente, aunque ahora no responde al modelo que en su momento hubo, que tenemos el proyecto bajo, en su momento, por testimonios de Pedro, sí que se hizo, porque no consta ninguna fotografía, sí que se hizo el paso con el águila y el San Juan encima, pero la gran altura que tomaba el paso hizo que al año siguiente la cofradía desechara el águila y el águila se quedó para jugar, como dice Pedro, en el taller que jugó muchos años encima del águila de San Juan. Pero vamos, respondía al modelo que teníamos bajo, el diseño que tenemos bajo. Ya vamos terminando esos años de gran producción y veremos que realiza otro modelo de Dolorosa, en este caso en lienzada, la magnífica Inmaculada para Elda, que es una imagen grandiosa que nos hubiese gustado traer, pero al final, coincidente con las festividades de la Inmaculada, pues lógicamente el culto lo tienen que tener allí, con una preciosa peana de ángeles, en un estado actualmente un poquito deplorable, pero en fin, pensemos que se va a arreglar. Y otro de los nazarenos que realiza en este caso para Rafal. Siempre hemos tenido la dicotomía si había sido primero el de Rafal o el de Callosa. Está claro que primero fue el de Rafal y posiblemente los de Callosa lo vieran y les agradara y encargara al año siguiente el suyo. Pasamos ahora a ver otra de las grandes obras realizadas por José Noguera, como es el caso del paso de la oración en el huerto para Huercalovera. Aquí se produce un fenómeno parecido al que acabamos de ver de la Semana Santa en Callosa, del paso de la oración en el huerto en Callosa. Es decir, realiza todo el conjunto. En este caso lo realiza para la cofradía del Paso Negro de Huercalovera, es una cofradía pudiente, y las obras se realizan todas en talla. Ya no hay enlienzados, se realizan completamente en talla. Dentro de ese conjunto realiza también José Noguera un friso en el que reproduce todo el Vía Crucis, toda la pasión de Cristo a través del Vía Crucis, de una forma también bastante original. No se utilizan las hornacinas, sino que es todo un friso corrido y solamente separado por elementos vegetales, que en este caso son árboles. La cofradía, últimamente, en su ánimo de sevillanizar quizás el paso, ha invertido el orden y, como veis, está delante la imagen del Cristo y del ángel y en la parte de atrás dejan a los apóstoles, que es muy más al gusto de Andalucía, puesto que aquí nosotros seguimos el modelo que ya creara, para mí fantástico, Francisco Salcillo. Entre las últimas obras que tenemos sobresale también la tercera de las versiones del paso de la oración en el huerto, en este caso para la ciudad de Bullas, realizando solamente el conjunto del Cristo y del ángel, un magnífico Sagrado Corazón de Huercalovera, de tamaño algo mayor que el natural casi, y la imagen de nuestro Padre Jesús para Callosa, que también cierra el ciclo de las imágenes y de la obra de Noguera para Callosa. Como he dicho antes, esta fotografía ilustra muy bien también cómo la obra de Noguera indudablemente está respaldada por grandes oficiales que además fueron fieles a Noguera y estuvieron trabajando durante esos años que hemos dicho de esta primera época de años dorados, los 18 años estuvieron prácticamente en el taller fijos. Entre ellos reconocemos bajo a Paco Liza, a Antonio Avellán, que es otro de los tallistas que tenemos obra aquí en Callosa, el paso del Calvario, todas las cenefas del paso del Calvario la realizó Antonio Avellán,
Ángel Noguera, su hermano, que desde el principio también ha sido su, pues eso, en este caso más que nunca, su mano derecha y el impulsor de muchas de las obras que José Noguera pues también empezaba y seguía adelante. Y también Joaquín Baeza, que eran ya otro de los oficiales que tenían para el tema del tallado, sobre todo de piezas y demás. Y según me manifiesta el de delante, es el comitente, es el que ha encargado la pieza que va a recogerla al taller. Otra fotografía también muy suculenta y quizás un poquito escasas las fotografías de taller que nos hubiesen gustado. Muy bien, pasamos a la segunda parte de su vida y es el traslado a Venezuela. En Venezuela se dedica, como he dicho, mucho a restauración y a reposición de obras. En este caso, el altar mayor de la parroquia del Valle de Caracas, del cual tenemos esta foto, y el busto a Simón Bolívar, el héroe venezolano, que evidentemente pues, retrató para las instituciones oficiales. Es quizás la obra de Venezuela una de las más desconocidas, puesto que también pues, nos tenemos que basar en esas fotografías que traía, que mandaba, y ahí son más escasas de lo que hemos visto en la obra anterior. Aquí tenemos una Virgen para la iglesia de Aracaigua, el crucificado del Colegio de las Sales de Caracas o el altar mayor de la iglesia de la Catedral de Guarané, un retablo impresionante. La otra no sé cuál es, Pedro. Tú tampoco. Es que es lo que pasa, ya a Venezuela nos pilla lejos para ir a verlo. Muy bien. Y he querido reflejar en esta diapositiva, sobre todo, pues ese trabajo que ya hace él mucho más. En Venezuela la obra es más civil que religiosa, si vamos a decir así, más de restauración y de reposición que de creación. Y aquí vemos a ver, por ejemplo, en una de sus fases de creación de un relieve sobre el bautismo, en el cual vemos en la parte de arriba el boceto, debajo él está tallando directamente y debajo terminado. A la derecha hay otra serie de relieves que con el título del Salto del Agua realizó, igual que el de las Tres Gracias de Rubens, que después veremos otro de los relieves que realizó magníficos. Pero sin duda alguna, una de las etapas más florecientes fue la restauración durante prácticamente 4 o 5 años del Palacio de Miraflores, el Palacio Presidencial. Tanto trabajo había en ese palacio, tan descuidado estaba, que tuvo que llamar a su hijo para que le ayudara en todas las decoraciones. Puesto que en este palacio no solamente la labor era de decorar o de redecorar, sino también incluso de reponer puertas, muebles, en fin, y todo lo que fuera talla de madera que él también dominaba. En este caso, también estos recortes de prensa nos recuerdan cómo en esa labor de restauración lograron sacar de debajo de simples encalados de paredes los estucos originales de ese palacio y descubrir, incluso decían ellos, el rojo imperial, que era el que le daba más carácter a todo el palacio como identidad propia. Como decía, dentro de las obras que nos ha transmitido también, podemos ver la urna que hizo para el Santo Sepulcro de Paguitá, ese relieve sobre la obra del Juicio de París, un relieve, un cabecero enorme, tallado en madera, y su obra más personal, que es su último nazareno, que es el nazareno de, a ver si quiere pasar, sí, de Paguitá, en el cual él ya talló toda la pieza y hizo su interpretación más personal sobre la figura del nazareno. Si habéis visto todas las que hemos ido poniendo, es en la obra en que más podemos identificar las diferentes fases o trabajos de realización del nazareno frente a otras obras. Ya en la última parte, prácticamente lo único que tenemos documentado son tanto el trono, en los 3 últimos años, el trono de la Dolorosa, que terminaron sus hijos, y el ángel que hemos dicho, el busto de niño, que hemos dicho, el modelo de niño que realizó del año 1983. Pero la obra de Noguera no podría quedar terminada, digámoslo así, no podría dejarla de explicar sin hablar un poco de lo que es el oficio de escultor. Cómo se logra, desde una persona que prácticamente no tiene unos estudios académicos, se logra una obra de la magnitud que hemos visto. Pues se logra precisamente trabajando mucho en el taller. Por eso, desde el primer momento que planeamos la posibilidad de dedicar el nombre al escultor José Noguera del museo, los hijos de Noguera quisieron que sus elementos más personales y algunos de los que quedaban, no más, porque pensad que detrás de cada obra que hemos visto hay un boceto previo, hay un modelado, hay un sacado de puntos, hay un vaciado, en fin, hay un policromado, etcétera.
Sin embargo, pues precisamente por ese carácter afable y generoso que han heredado todos sus hijos, porque los que yo conozco son todos igual que vuestro padre, pues hace que sean desprendidos y muchos de los bocetos que podríamos hoy tener pues estén diseminados no se sabe muy bien dónde. De lo poquito que ellos han tenido, han querido que estuvieran en ese rincón del escultor, donde podemos explicar de una forma didáctica cómo a la hora de hacer cualquiera de las obras partimos de los proyectos. Veis el proyecto de San Juan, con el águila majestuosa, y algunos otros proyectos de pasos que nosotros que tengamos constancia no llegaron a realizarse. Pero de ese proyecto es el paso inicial. De ahí pasamos al banco de modelado. Esta imagen de la Inmaculada simula lo que sería un modelo en barro, donde se realiza pues todo, prácticamente la creatividad del artista está en el modelo en barro. Luego lo demás son casi más técnica que creatividad. Del modelo en barro, para poder sacarlo de punto, se utilizaban los modelos en escayola, es decir, del barro se utilizaba mediante un molde y se sacaba una escayola por ser un material mucho más duro, mucho más resistente que el barro. Y de ahí es de donde se pasaba a posterior tallado mediante la técnica normalmente del sacapuntos. Fijarse en este detalle del paso de la oración en el huerto de Huercalovera, qué maravilla a la hora de hacer esas tallas que él dominaba bastante bien, como habéis visto, y que después posteriormente utilizaría en su época en Venezuela, es decir, el relieve, la talla directa de relieve. Otra de las cosas que han asombrado son sobre todo pues toda esa serie de detalles con que orna, con que completa las estructuras de sus pasos, de los cuales no hay por ahí, no hay en el mundo de la Semana Santa muchos ejemplos que digamos. Normalmente hay otro tipo de tallado, más a la filigrana, que es lo que se utiliza en Andalucía. Sin embargo, él tiene un estilo particular que desarrolla y, como vemos, gratamente y con bastante maestría. Igualmente, es heredero también del arte del dorado de Murcia, en el cual habían grandes doradores que él utiliza, que él aprovecha para hacer en sus pasos y en sus imágenes y que trabajaran en su taller. Igualmente la policromía, base fundamental para que una obra tenga el carácter que tiene que tener. Ya la hemos tallado, ya la tenemos hecha, pero ¿cuál es el resultado final? Como vemos en cada uno de los detalles de las imágenes que he traído, vemos una calidad excelente. En concreto, pues el ángel de la oración en el huerto tiene una estofa magnífica, igual que la Virgen de la Aurora que podemos ver en la exposición, o también la Virgen de las Angustias. Veis que en Callosa reunimos mucho de lo bueno que tiene José Noguera Valverde. Y, por supuesto, la imaginería, que al fin y al cabo es la que hace que se una el deseo del fiel con su fe. Las imágenes, que todas las imágenes son transmisoras de fe, y en este caso José Noguera logró que todas ellas pues lograran esa unción necesaria. Finalmente, como he dicho, el tema de los retablos, en el cual él también demostró pues esa maestría tanto en el diseño como en la realización. Tenemos aquí el retablo de la Virgen de la Luz de Murcia, o uno para San José en Santo Domingo, y por supuesto el maravilloso, porque yo creo que es uno de los mejores que tiene, para la Virgen de los Desamparados de Callosa. Dejo para el final su producción más escasa, precisamente porque, como habéis visto, la realización de tronos y imágenes, satisfacción de las peticiones, hacía que fuera más escasa la realización de bustos y, sobre todo, la obra civil, que se circunscribe, sobre todo, pues a obras de la familia, como esa pieza de mármol del hermano, o de la abuela o de su mujer, que son los bustos que tenemos ahí. Y sobre todo pues ese magnífico busto del doctor José Montesinos, que también es algo maravilloso y que demuestra esa calidad que tenía José Noguera. Por tanto, concluyendo un poquito, yo diría que la obra de José Noguera, a ver si esto quiere pasar, nos ha legado casi 70 esculturas, 10 pasos monumentales, varios retablos, salidos sobre todo de Murcia y de Venezuela, y que en Callosa tenemos una obra reconocida con 11 imágenes, 5 pasos y 2 retablos, que yo creo que es una obra nada desdeñable para poder elogiar la figura de un escultor que creo que ningún otro podrá igualarse. Pero para mí,
en esta reflexión y en esta observación de la vida de José Noguera, yo creo que su mejor legado es, sin duda alguna, sus hijos, que son los que han hecho que su legado perviva, que está aquí presente, y además no solamente sus hijos, sino que ya llega hasta los nietos que tienen precisamente, yo digo, el oficio de escultor, aunque no se dediquen algunos de ellos, pero el oficio de escultor está allí. Reivindicar como última palabra dentro de mi charla la figura de José Noguera y la necesidad que tenemos en Callosa, y su familia también, de poder hacer un buen libro donde podamos conocer bien y de cerca esta grandiosa obra, de la cual creo que solamente he dado unos pequeños pinceladas. La Junta Central de Semana Santa, Francisco Zaragoza Brain, en agradecimiento por su ponencia, vida y obra del escultor José Noguera Valverde, en el marco de la exposición José Noguera Valverde, el oficio de escultor. Callosa de Segura, 30 de noviembre de 2016. Muchas gracias.